Muy buenos días, querida audiencia. ¿Cómo están? Bienvenidos a Enfoque Tributario 360, este espacio presentado por la empresa Starsoft, líder en desarrollo de software. En esta mañana tan hermosa del mes de agosto, en esta mañana que estamos estrenando ya tantas cosas nuevas, empezándolo ya por nuevo presidente, ¿verdad? Bueno, como dice él, el eslogan, ¿verdad? Vamos a estar mejor. Qué gusto con esta mente ya esperanzadora, con mucho optimismo, con mucha alegría. Arrancamos entonces esta nueva etapa, este nuevo periodo y que por la gracia de Dios sea así realmente como el señor presidente también lo dice, que todos vamos a estar mejor. Así que bienvenidos a todos los amigos, conocidos, clientes, aquellos colegas que están del otro lado. Hoy vamos a estar contando con la grata presencia vía Zoom. Ella está en Villarrica, es una licenciada joven, hermosa, talentosa. Es la primera vez que está hoy con nosotros en el programa. Estamos hablando de la licenciada Lorena Ojeda. Ella nos va a estar hablando sobre los requisitos para ser familiar a cargo en el IRP. Les comento brevemente el perfil de la licenciada. Ella es contadora pública nacional, es especialista en impuestos y procedimientos, es especialista en Derecho y Práctica Laboral, cursando actualmente en FOTRIEM, especialista en Derecho Societario, cursando actualmente, como bien decía también, en la UNASUR, especialista en Perito Calígrafo y Documentológico. Así que qué buen currículum, bienvenida licenciada, qué gusto que esté hoy con nosotros. Aprovecho para saludar a esa hermosa ciudad desde donde hoy estás haciendo el programa, cariño de esa hermosa ciudad de Villarrica. ¿Cómo estás, licenciada? Qué gusto tenerte con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias a Starsoft por esta oportunidad, por este espacio, de que podamos compartir entre colegas, de que podamos aprender mucho más sobre nuestra profesión. Así mismo, licenciada, ¿verdad? Qué lindo poder compartir un poco de lo que uno sabe, transmitirle a los colegas, aquellos que se están iniciando, aquellos que quieren lanzarse, ¿verdad? Que no se animan, que tienen cierto temor todavía. Qué lindo que podamos contar así con profesionales, con tanta buena onda, con tanta buena predisposición para transmitir sus conocimientos y sus experiencias a aquellos que también necesitan, ¿verdad? Aprender un poco más para poder también ya lanzarse como profesionales. Que dicho sea de paso, también nosotros queriendo apoyar a todos esos profesionales que quieren independizarse, que quieren de repente, bueno, trabajan de día en un lugar y a la noche quieren hacer algo más para tener un mejor ingreso, también Starsoft quiere ayudarles, para lo cual nosotros contamos con una super promoción, una promo aniversario, una promo por el mes de agosto, que realmente lo que quiere es ayudarle a ese profesional que está allí del otro lado queriendo iniciarse realmente. Ya les voy a contar esta hermosa noticia, ya estamos publicando también en las redes, así que bueno, vamos a estar hablando de esto también que Starsoft les ofrece con súper descuento, y estoy hablando de un descuentazo del 50% para que puedan ustedes también ya decir, ya tengo mi sistema contable, ¿qué necesito para empezar? Un buen sistema contable, aquí ya cuento con el expert que está a 50% de descuento. Realmente tu contabilidad automatizada y reportes inteligentes en un sistema contable financiero. Para ello también aquí el Expert 2023, ¿verdad? Representa una nueva era en herramientas tecnológicas y financieras para el contador. Gracias a la confianza de todos sus usuarios, es el sistema más elegido por los profesionales contables de Paraguay desde hace 20 años. Incluye, por supuesto, la actualización con la RG 90/2021 y de regalo va un hermoso termo artesanal. Para todos aquellos que quieran más información, pueden comunicarse al 021-729-0909, opción 1, que nuestros ejecutivos comerciales aguardan su llamada. Entonces, tengan en cuenta si quieren realmente ya poder empezar a trabajar bien y de manera relajada, teniendo un sistema que les facilite el trabajo. Recuerden contar con el sistema Expert 2023. Al finalizar tendremos también el sorteo de este hermoso termo artesanal, así que vayan participando, vayan realizando sus preguntitas también. Muy bien, licenciada. Así como bien estamos diciendo, el tema de hoy son los requisitos para ser familiar a cargo en el IRP. Queremos empezar ya preguntándote, licenciada, ¿a qué llamamos en primer lugar familiar a cargo? ¿Qué significa? Familiar a cargo en términos
claros, cotidianos, es el familiar que depende económicamente del contribuyente del IRP. Y para que esto se dé, tiene que cumplir ciertas condiciones que nos dice la administración tributaria para que sea considerado como tal. Excelente, licenciada. Entonces, hay ciertos requisitos que uno tiene que cumplir para ser realmente un familiar a cargo. ¿Y quiénes son considerados familiar a cargo? ¿Quiénes yo les puedo tener como un familiar a cargo para que mi IRP realmente, digamos, yo pueda deducir los gastos de este familiar que tengo? Sí, voy a compartir un material Sí, para que se pueda visualizar mejor y comprender perfecto. mejor. Sí, licenciada, cómo no. Bueno, tenemos varios puntos. El primer punto es el cónyuge, aún en los casos de unión de hechos. Entonces, como familiar a cargo, yo le puedo tener como a mi esposa, a mi esposo, a mi concubina, a mi concubino. ¿Qué condiciones me dice la administración tributaria que debe de cumplir en este punto? No debe ser contribuyente del IRE, no debe ser contribuyente del IRP, por supuesto, ni tampoco ser contribuyente del IVA. Para este punto, estas tres condiciones se deben de cumplir para que yo pueda deducir los gastos de mi pareja en mi IRP. Como otro punto, tenemos a los hijos menores de edad, por supuesto, que sus gastos son deducibles en el impuesto a la renta personal. También mi hermanito menor de edad puede ser un familiar a cargo. El siguiente punto me habla de los hijos mayores de edad, cuando pueden ser considerados familiares a cargo. Y tenemos dos condiciones a cumplir. La primera es que se encuentre estudiando en alguna educación superior. Y la segunda condición es que si tiene ingresos no superen los 30 millones de guaraníes anuales. Esas son las dos condiciones que debo de cumplir a cabalidad si quiero deducir y tener en mi listado de familiar a cargo a mi hijo mayor de edad. También yo puedo considerar familiar a cargo a mis abuelos, a mis padres y a mis suegros. Y la condicionante para este punto es que sus ingresos no deben de superar los 30 millones de guaraníes de forma anual. Otro punto que me dice la administración tributaria es toda persona, o sea, todo familiar que yo no cité anteriormente, sobre la que exista una obligación legal de asistirle, ya sea de forma alimentaria, salud, vestimenta y un techo donde vivir. ¿Cuál es la condición para este punto? Que ese familiar tenga discapacidad física o mental declarada. Entonces yo tengo que tener un respaldo, un certificado médico donde a mí me avale sobre esa condición y del por qué yo estoy deduciendo en mi IRP los gastos de ese familiar. Bien sabemos que los egresos indebidamente deducidos nos representa una contingencia impositiva que nos lleva luego a una multa y un montón de malos tratos. Entonces, sobre estos puntos que la administración tributaria me dice, podés hacer esto, detrás de lo que a mí me permite deducir en mi IRP están sus condiciones que yo debo de cumplir a cabalidad por sobre todas las cosas para evitarnos más adelante muchos problemas. Así mismo, licenciada, qué bueno y me encanta este cuadro que nos estás mostrando porque representa también perfectamente, ¿verdad? Y cuando uno lee, además de escuchar, podemos fijar mejor realmente, bueno, quiénes pueden, cuando hablamos de hijos mayores de edad, bueno, bajo qué condiciones, si pueden o no estar inscritos en otros impuestos.
Entonces, una serie de requisitos que realmente debe cubrir para considerarse realmente un familiar a cargo. ¿Y a nombre de quién deben estar las facturas de los gastos de ese familiar a cargo, licenciado? Esas compras, esas facturas pueden, o sea, las compras de los familiares a cargo pueden estar a nombre del propio familiar a cargo, como puede estar a nombre del titular del IRP. Es indistinto. Puede estar a nombre de cualquiera de los dos, siempre y cuando corresponda decir esa compra, esa factura de gasto. Muy bien, perfecto, licenciado. Entonces puede estar tanto a nombre de ese familiar a cargo o del titular, digamos, de quien es realmente el contribuyente, ¿verdad? Y al Sí, mencionar los 30 millones de ingreso anual, ¿se refiere a ingresos de forma dependiente o independiente, licenciado? sí, cuando nos referimos a los hijos mayores de edad y a los abuelos, padres, suegros, nos limita el ingreso de los 30 millones anuales. Esto puede ser de que sea trabajador de forma dependiente o independiente. La ley no me limita a que sea dependiente, puede ser ambos, es indistinto también para este punto. Ya, perfecto, licenciada, muy bien. Y cuando me dice que el familiar a cargo no debe estar en el IRE, se refiere al IRE general, ¿verdad? ¿O en qué sentido está hablando acá, por ejemplo? El primer punto del cónyuge o del concubino, que puede ser mi familiar a cargo, no debe de estar en ninguno de los tres impuestos mencionados, y entre ellos es el IRE. El IRE tiene tres regímenes. No tiene que estar en el IRE general, en el IRE simple, ni tampoco en el RE simple. En ninguno de los casos para que pueda ser considerado como un familiar a cargo. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Y si mi cónyuge, por ejemplo, es contribuyente del IVA, ¿puede ser considerado un familiar a cargo, siendo ya contribuyente del IVA, por ejemplo? Sí, si mi cónyuge solamente tiene IVA, puede ser considerado familiar a cargo. Pero, ¿qué pasa si supera los 80 millones de guaraníes? Debe inscribirse en el IRP. Y acá me condiciona que no tiene que estar inscrito en el IRP para que sea considerado mi familiar a cargo. Siempre y cuando no supere los 80 millones, en cuanto a su facturación de IVA, puede ser familiar a cargo. Muy bien, entonces en ese sentido también tiene un límite, ¿verdad? Siempre que no supere los 80 millones y esté tributando el IVA, solamente sí puede ser entonces un familiar a cargo. Excelente. Licenciada, y el contribuyente, ¿verdad? Actualiza de qué forma el listado de ese familiar a cargo. Vamos a suponer que de repente, bueno, tuvo que agregar una persona más o viceversa, ¿verdad? Que una persona ya deja de ser familiar a cargo. Entonces, ¿cómo se puede actualizar ese listado de familiares a cargo? Sí, así como habías mencionado, cuando mi hijo cumpla los 18 años, debo de sacarle de esa lista o agregarle a otra persona que cumpla las condiciones. Eso se hace de forma anual, se actualiza en el sistema Marangatú y también en el formulario, en la declaración jurada. Siempre teniendo las documentaciones correspondientes de mis familiares a cargo, o sea, tener su archivo tributario, como decimos nosotros los contadores. Cada año se va actualizando, agregando o sacando de acuerdo a las condiciones que se presentan. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias. Entonces, anualmente se va esto, digamos, actualizando en el Marangatú. Debemos realizar una vez al año, entonces, esa actualización del listado de familiares a cargo. ¿En qué caso Sí. los hermanos mayores de edad podrían considerarse familiar a cargo? El hermano mayor de edad, acá en este punto, podría ser considerado un familiar a cargo si se encuentra
con alguna discapacidad física o mental declarada. Solamente bajo esa condición es que la administración tributaria me permite tenerlo como familiar acá. Muy bien, licenciada. ¿Y las compras de inmuebles y rodados son deducibles para el familiar a cargo, por ejemplo? Las compras de inmuebles y de rodados son deducibles únicamente si esa compra está a nombre del titular del contribuyente del IRPF. No puede estar a nombre de ninguno de los familiares a cargo mencionado y que se deduzca esa compra. Eso no es válido. Solamente si está a nombre del titular, del contribuyente del IRPF. Solo bajo esa condición se deduce. Bueno, esto es muy importante, entonces, licenciada, saber bajo qué condiciones se puede deducir esa compra, ¿verdad? De un inmueble, de un rodado, ¿verdad? Tiene una particularidad, entonces, ¿verdad? Y es importante saber cuándo se puede deducir. Y es posible que dos hermanos contribuyentes del IRP tengan como familiar a cargo a sus padres. Sí, siempre y cuando se separen los gastos. Ejemplo, uno de los hijos paga la salud de uno de sus padres, el otro paga la alimentación, se comparte los gastos. Lo que no se puede hacer es que una misma factura, un mismo gasto, deduzcan las dos personas. A eso se refiere, que se tenga cuidado. Una compra que deduzca un contribuyente del IRP y el otro no haga lo mismo con esa misma factura. Excelente, licenciada. Y antes de ir a las preguntitas de nuestra querida audiencia, me gustaría saludarles un poco también a aquellos que nos están comentando desde dónde nos están viendo. Aquí tengo que nos están viendo desde San Lorenzo, desde Loma Pitá, desde Ñembú, desde la ciudad de Villarrica, donde está la licenciada en este momento, desde Encarnación, qué hermosa ciudad, qué gusto, desde Asunción, por supuesto. Tenemos también aquí vecinos, ¿verdad? Que nos están viendo desde los edificios que están en la zona aledaña, ¿verdad? A Star So. Así que también cariño a todos ustedes que nos están viendo. Desde Villeta también. Desde Itagua. ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto! Desde diferentes puntos del país nos están viendo, licenciada. Y aquí, bueno, están comentando también, están realizando ya sus preguntitas, ¿verdad? Así que vamos a ir realizándole a la licenciada todas estas consultas que la audiencia nos está realizando. Licenciada, queremos saber un poquitito cuáles son los gastos que son deducibles para el familiar a cargo. ¿Qué es lo que nos permite realmente la SED poder deducir? Sí, algunos de los gastos que pueden los familiares a cargo deducir son los gastos esenciales para su diario vivir. Ejemplo, alimentación, vestimenta, arrendamiento de vivienda. Ya dijimos que compra de vivienda no, solamente el titular puede deducir. Adquisición de mobiliarios, electrodomésticos, enseres, salud, eh, gastos, como dije, educación y todo lo que necesite ese familiar para su vida digna, para lo esencial que necesite para su día a día. Esos son los gastos que los familiares a cargo puedan deducir. Muy bien, qué bueno, licenciada. Y ahora sí, vamos a realizar otras preguntitas también que la audiencia está consultando. Laura Mariana nos pregunta, en esos 30 millones de ingresos de los hijos mayores, ¿se tiene en cuenta salario y aguinaldo? Nos pregunta. La administración tributaria no es claro en ese punto, tampoco dice ingresos netos ni brutos, solamente habla de un monto global de 30 millones. No especifica ese punto. Todos los ingresos de forma dependiente e independiente que obtenga es lo que nos dice la ley. Muy bien. Pero yo Sí. tomaría en cuenta también Ujú. ese ingreso, porque
porque tampoco nos limita, no es clara la ley en ese punto. Muy bien, perfecto. Aquí tenemos otra preguntita de Fabiola Retamar. Dice, ¿esto es solo para IRP o es para gente con IVA general? Este punto, solamente el IRP es lo que puede tener familiares a cargo. No Muy sé si bien. esa es la pregunta. Sí, la verdad que no nos especifica muy bien, Fabiolita, si es que por ahí podés aclarar un poquitito mejor para que la licenciada te pueda dar la respuesta correcta, pero como bien decía ella, esto es, uno puede tener familiar a cargo cuando hablamos de IRP, si es que esa realmente la consulta, ya la licenciada aclaró también, ¿verdad? Y aquí vamos a otra preguntita más. Elda Díaz dice, si la abuela de un contribuyente recibe la tercera edad por parte del Estado, ¿puede ser familiar a cargo? Nos pregunta. Siempre y cuando no supere los 30 millones de guaraníes. Esa es la condicionante que nos dice la ley, eso es lo que nos menciona. De forma dependiente o independiente que no superen los 30 millones de guaraníes. No especifica exactamente de dónde podría venir ese ingreso. Muy bien, licenciada, perfecto. Bueno, entonces nosotros, si es que ya no hay más preguntitas de la querida audiencia, vamos a ir redondeando un poco el tema acá. Licenciada, si podrías dar algunos tips, como digamos, como bien estamos hablando de los requisitos para ser familiar a cargo, alguna recomendación o sugerencia que puedas darle a los queridos colegas, amigos, contribuyentes que están allí del otro lado de la querida audiencia, para que puedan tener entonces en cuenta estos requisitos de familiar a cargo, a quienes podemos llamarle familiar a cargo y en qué caso realmente ellos pueden tener una lista, ¿verdad? Así, de familiares a cargo y que puedan deducir también sus impuestos para ir redondeando un poquitito nuestro tema de hoy. Sí, yo recomiendo que tengan un listado, este listado de quienes pueden ser. Este material yo les voy a enviar a la gente que quiera, Ay, qué o puede bueno. escribir, yo les Sí, envío. sí, qué bueno. Licenciada, y Que tenga aprovechando, ¿podrías también darnos entonces a qué número de teléfono te pueden llamar o algún correo? De repente quieren tenerte también como asesora. ¿Cómo pueden acceder ellos a contactar contigo, licenciada? Sí, mi número es el 0974 20 60 60. Ok, Las perfecto. personas que necesitan este material es cortito, pero es bastante útil. Bueno, yo les decía que es importante que tengan este cuadro para que sepan quiénes pueden ser considerados familiar a cargo. Y así como te permite la ley que vos deduzcas eh, los gastos de este familiar, tenemos que tener en cuenta que sí o sí tiene sus condiciones que debemos de cumplir. Detrás de cada factura de gasto del familiar a cargo están las condiciones. Fijarnos bien, cumple las condiciones para que yo deduzca esto en mi IRP. Como ya mencioné, un egreso indebidamente deducido sí o sí trae contingencia, malos ratos, multas, eso debemos de evitarnos. También el listado del familiar a cargo, sí o sí actualizado, con la documentación que se requiere. Eso es lo que yo les puedo recomendar en este caso puntual del IRP. Bien sabemos que el IRP es bastante extenso, pero estudiarlo así de forma específica es mucho más útil, más enriquecedor para nuestro día a día, nuestra profesión. Así mismo, licenciada. Y aquí tenemos una última preguntita que acaba de ingresar también a nuestro chat. Nos Sí. preguntan, en el caso, ¿verdad? De al cargar estos datos de manera anual, significa que ya no estará incluido dentro del formulario de IRP, nos pregunta Laura Mariana. Laura, había salido una instrucción donde debemos de cargar en el Marangatú los datos del familiar a cargo y también en nuestro formulario, en nuestra declaración jurada. Se entiende que eh, se tiene que cargar en ambos lugares según la nueva
esta, no es resolución, esta nueva, ¿cómo es que se dice? Se me fue la Una nueva palabra. reglamentación, un nuevo decreto, no sé, Este nuevo instructivo instructivo ya. que nos envió la Administración Tributaria. Yo Sí, entiendo que se debe de cargar en las dos partes de momento, hasta que salga una resolución y nos diga de qué forma vamos a hacer seguramente en este cierre del 2023. perfecto, licenciada. Bueno, entonces, muchísimas gracias también a la licenciada que hoy estuvo acompañándonos tan gratamente, con tanta buena predisposición, compartiendo un poquitito su experiencia, sus conocimientos. Gracias también a la querida audiencia que está allí del otro lado, participando, comentando, preguntando. Muchísimas gracias por estar conectados. Y ahora sí, licenciada, queremos entonces conocer al flamante ganador o ganadora de este hermoso termo artesanal que nos acompañó aquí durante toda la transmisión. Y mientras hacemos el sorteo, quiero comentarle a la querida audiencia que tenemos aquí desde StarSoft el sistema punto de venta. Es ideal para tu negocio. Integra de manera ágil las operaciones de venta, ayudándote a controlar tu inventario, a cuidar tu caja, a facturar, a ganar tiempo y agilizar tus procesos de control. Está diseñado para empresas de comercio al detalle que requieran control de su caja e inventario. Por ejemplo, ¿qué tipo de negocios? Está orientado a ferreterías, a casas comerciales, a boutiques, a mini markets, a bodegas, a tiendas en general. Por supuesto, todo esto ya adaptado a la facturación electrónica también. Para aquellos que ya necesiten facturar, ya contamos con la facturación electrónica. Para más informes pueden comunicarse al 021-729-0909, opción 1, que nuestros ejecutivos comerciales aguardan su llamada. Ahora sí, entonces, muchísimas gracias, licenciada. Espero que también te hayas sentido a gusto con nosotros. Muchísimas gracias por este espacio. Para mí es un honor, un orgullo poder estar acá, compartir con los colegas. Y como dije, las personas que necesitan de este material o alguna consulta, les pasé el número y estoy a las órdenes. Noelia, muchísimas gracias por este espacio. Gracias, licenciada. Somos nosotros los agradecidos realmente. Ojalá que este sea el primer encuentro de muchos más que vayamos a tener. Gracias por tu predisposición, gracias por tu tiempo, gracias por compartir tus conocimientos con la querida audiencia, con todos nosotros. Y muchas gracias por este material, porque realmente va a ser muy útil, ¿verdad? Siempre tener por escrito, eso ayuda mucho a poder visualizar y a poder también tener una estructura mucho mejor realizada y planificada. Así que muchísimas gracias. Ya pusimos en pantalla también el número de la licenciada para todos aquellos que quieran comunicarse con ella para que les pueda asesorar, guiar y bueno, entonces también ya pueden comunicarse con ella. Ahora sí, vamos a conocer quién se lleva este hermoso termo artesanal. A ver un poquitito. Ahí está. Luis Cañete, te esperamos aquí en StarSoft sobre Independencia Nacional 802 esquina Humaitá, o bien en nuestro centro de atención al cliente que estamos en Villamorra, sobre Campo Cervera, esquina Roque González de Santa Cruz, en una galería hermosa, amplia, donde te pueden invitar a tomar un rico cafecito cuando vayas a retirar este hermoso termo que te ganaste. Muchísimas gracias nuevamente, licenciada. Muchas gracias a toda la querida audiencia. Será entonces hasta la próxima en un encuentro más de Enfoque Tributario 360, este espacio presentado por la empresa StarSoft, líder en desarrollo de software. Gracias y que tengan una bendecida semana.